Hey, buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal. A efectos de claridad, ¿está usted solo en esa sala? ¿En qué sala? Sí, estoy solo. ¿Por qué lleva una mascarilla si está solo? Pues mire usted, porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y al igual que nos dicen que no podemos viajar o que llevemos cuidado cuando tenemos que salir a la calle, etcétera, también nos dicen y nos recomiendan que llevemos mascarilla. Es por eso que llevo mascarilla hoy aquí. ¿Qué pasa, conolegos? Aquí estamos un día más en el canal, ahora sí, en serio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero es que además tiene hasta tintes graciosos. Porque sí, si algo estamos hartos de hacer es de pagar impuestos, porque aunque no nos demos cuenta, pagamos impuestos por todo. Y hay un gran debate al respecto, ¿no? Si debemos de pagar tales impuestos, si debemos de pagar más, menos. La cuestión es que lo hacemos. Así que hoy vamos a entender un poquito qué son los impuestos y lo vamos a hacer de una manera divertida, repasando algunos de los impuestos más graciosos que han habido a lo largo de la historia. Así que si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete al canal y... ¡empezamos! Como siempre, empezamos preguntándonos, ¿qué es un impuesto? Un impuesto es una cantidad de dinero que se le ha de pagar a la administración como contribución a la hacienda pública. Como tal, el pago de impuestos no conlleva una contraprestación directa, es decir, no pagas impuestos y automáticamente recibes un bien o un servicio, sino que el Estado se encarga de la administración de este dinero para la provisión de una serie de bienes y servicios públicos a la población. Es decir, no es como cuando realizas una transacción en la frutería que automáticamente recibes naranjas, pero es un pago que haces para poder disfrutar de una sanidad pública o para que haya policía en las calles. Como tal, hay dos grandes tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente el patrimonio, los ingresos o las posesiones de las personas. El más famoso de ellos es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es en este tipo de impuestos donde el Estado puede aplicar una mayor progresividad, es decir, que aquellos que tienen más paguen más y aquellos que tienen menos paguen menos. Es por ello que podríamos decir que son los impuestos más justos. Por otro lado tenemos los impuestos indirectos, que como su nombre muy bien nos indica, son aquellos que se aplican de manera indirecta, es decir, a través de la compra, producción o comercialización de bienes y servicios. El más famoso, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Podríamos decir que este es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque grava a las personas de igual manera, no importa la renta que tengan. Es decir, cuando vas a comprar una cámara, vas a pagar el 21% del valor de esta, no importa la renta que tengas. Es por ello que podemos decir que es un impuesto injusto, puesto que el 21% de 100 euros para una persona con una renta alta significa mucho menos que para una persona con una renta baja. Además, este tipo de impuestos tiene una característica muy especial, y es que se confunden con los precios. Siguiendo con el ejemplo de la cámara, cuando vamos a MediaMarkt y vemos que su precio son 400 euros, realmente pensamos que el precio de la cámara son 400 euros. Pero no, realmente tendríamos que sustraer el IVA, que en la mayoría de casos ya va junto al precio. Así pues, no tenemos la sensación de estar pagando impuestos cuando compramos bienes y servicios. Algo parecido pasa con los impuestos directos. Recapitulando un segundo y volviendo al famoso IRPF, es muy común escuchar esa famosa frase de "me ha salido a devolver". Pero, ¿por qué te sale a devolver? Te sale a devolver porque esos impuestos ya los has pagado antes. Es decir, el Estado te retiene de tu salario parte de él. Y si al final del año has pagado más de lo que te correspondía, el Estado te devuelve esa parte que has pagado. Así pues, es muy normal que la gente piense que cobra menos de lo que realmente cobra, puesto que en el caso de una persona que cobre, por ejemplo, 1.200 euros brutos, percibirá tal vez 1.000 y no tendrá constancia de que su salario real son 1.200 euros y que recibe menos porque está pagando impuestos. Qué listo que es el Estado, ¿eh? De esta manera lo que consigue es escondernos el pago de impuestos y que tengamos la percepción de que recibimos más de lo que realmente pagamos. Pero no es así, y si queréis puedo hacer un vídeo más o menos calculando qué porcentaje de tu renta se va realmente en impuestos. Y ya os digo de antemano que es muy alta. Hasta el momento hemos hablado de impuestos normales, ¿no? El IRPF, el IVA, pero es que, como decía antes, han habido y hay impuestos para todo, para más cosas de las que podríais imaginar. Así, ahora vamos a pasar a hablar de algunos de los impuestos más graciosos y más curiosos que han habido. Hay muchísimos, sin embargo hoy veremos unos cuantos. Los he elegido especialmente porque creo que ayudan a entender muy bien algunas de las características que tienen los impuestos y que lo hacen tan especiales. Así que vamos con ello. El primer impuesto es el conocido como el impuesto sobre la orina. Y sí, habéis escuchado bien, es que a lo largo de la historia se ha llegado incluso a grabar con V hasta la orina. Para ello tenemos que remontarnos muy atrás en la historia, concretamente hasta el siglo I.
Fue en esta época cuando el emperador Vespasiano decretó un impuesto sobre la orina. Es importante recalcar que en esta época la orina se usaba para muchísimas cosas, desde para fabricar dentífricos como blanqueadores para lavanderías. Pero lo gracioso de esta historia, y es el motivo por el cual la he elegido, es por las palabras que formuló Vespasiano ante una duda, mejor dicho, ante una recriminación de su hijo Tito. Y es que cuenta la leyenda que Tito le recriminó a su padre el cobro de un impuesto tan miserable, según él. Ante esto, el emperador extrajo una bolsa con monedas de oro y se la puso en la mano a su hijo. Seguidamente le preguntó si le molestaba el olor, a lo cual su hijo le respondió que no. Y fue aquí cuando el emperador Vespasiano pronunció una de las palabras que me parece que definen perfectamente a los impuestos, y es: el dinero nunca huele, venga de donde venga. Y es que un impuesto muchas veces no tiene ni por qué ser justo, ni siquiera lógico, puesto que la principal función de los impuestos es recaudar. Así pues, no nos extrañemos de ver impuestos que a simple vista nos parezcan ilógicos. El Estado necesita ingresar dinero, y para ello va a gravar a sus ciudadanos, ya sea por la orina, por realizar donaciones o por consumir productos azucarados. Segundo impuesto: el impuesto a la soltería. De nuevo nos quedamos en el antiguo Imperio Romano. Cuando Augusto tomó las riendas de la República, este decretó una serie de leyes para recuperar la familia como la base de su nueva Roma. Entre ellas estaba el Ares Uxorium, un tributo que a mí me hace mucha gracia, pero penalizaba la soltería. Este impuesto era anual y gravaba el 1% de tu riqueza. En el momento en el que te casabas, dejabas de pagar este impuesto. Y además, si la novia era viuda de algún soldado muerto en batalla, no solo era que dejabas de pagar el impuesto, sino es que también recibías una gratificación, ya que, como decía antes, la principal función de los impuestos es recaudar, pero también a través de ellos el Estado puede influir en el comportamiento de la gente. Un ejemplo muy actual, y es el típico ejemplo que se pone siempre en una clase de economía, es la contaminación. ¿Cómo puede el Estado reducir la contaminación? Pues gravando la producción de las empresas que contaminan. De esta manera, estas empresas reducirán la producción y con ello la cantidad de contaminación emitida. Este ejemplo de contaminación, además de ser muy aburrido, me parece que no acaba de captar del todo la idea. Puesto que esto no es un caso aislado, el Estado constantemente está intentando manipular nuestra forma de actuar. Por ejemplo, con el consumo de ciertas sustancias, como podría ser el tabaco. A través de impuestos consiguen subir mucho su precio y de esta manera reducir su consumo. En este apartado podríamos abrir un debate muy interesante de si en este caso los impuestos son positivos, si estamos perdiendo cierta libertad para decidir. Me encantaría saber vuestra opinión y si queréis comentar abajo y decirme qué opináis. Tercer ejemplo, el impuesto al celibato. Y no, este no es un impuesto a los sacerdotes, es un impuesto que además gravaba exclusivamente a las mujeres. Esta fue una de las medidas impuestas por el dictador Ceausescu o Ceausescu o Ceausescu o como se llame este hombre, en Rumanía a favor del aumento de la natalidad. Lo primero que hizo este hombre al llegar al poder fue prohibir el aborto. Y lo segundo fue la aplicación de este impuesto. Este impuesto, aunque ahora pueda parecernos gracioso, en su momento debió de ser muy duro para las mujeres. Puesto que una parte de la policía, a la cual las mujeres rumanas llamaban la policía menstrual, se presentaba en la casa y en los trabajos de las mujeres sin avisar para realizarles test de embarazo. En el caso de que diesen negativo, debían de pagar el impuesto. Y la única forma que tenían de no pagarlo era si ya habían tenido previamente al menos 4 hijos, al entenderse que ya habían contribuido a la patria. O si eran miembros destacados del Partido Comunista Rumano. Para terminar con este impuesto, algo curioso, y es que el Ceausescu solamente llegó a tener 3 hijos. Ni él llegaba a cumplir con su doctrina, y de esta manera tenía grabada a la mitad de su población por el simple hecho de o no poder o no querer tener más hijos. Otro ejemplo perfecto de cómo los impuestos sirven para influir en el comportamiento de la gente. Y cuarto y último ejemplo, el impuesto sobre la barba. He elegido para terminar este impuesto porque me parece que describe perfectamente una situación que hoy se da y que no tiene por qué haberse dado siempre. Y es que parece que hoy en día cuanto más rico eres, menos impuestos quieres pagar. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, ni ha tenido por qué ser siempre así. En el siglo XVI, Enrique VIII, rey de Inglaterra, estableció un impuesto que debían de pagar todos aquellos que llevasen barba. Lógicamente, librarse del pago de este impuesto era muy sencillo, simplemente bastaba con afeitarse. Aún así, fueron muchos los que decidieron llevar barba y pagar por el mero hecho de pagar. De esta forma, en esta época, el hecho de llevar barba se convirtió en un signo de que eras lo suficientemente rico como para poder llevarla. Este es el motivo por el cual cuando vemos películas basadas en esta época, vemos que la nobleza, la gente con dinero llevaba esas grandes barbas, puesto que esto era un símbolo de riqueza. No seré yo el que le esté dando ninguna idea a nadie, pero ¿os imagináis que este impuesto se aplicase hoy en día? ¿No pensáis que sería una buena manera de redistribuir la riqueza? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Me he dejado por hablar de un montón de ejemplos y que también me parece que son muy divertidos. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like para demostrarme que este tipo de vídeos os gusta y haré una segunda parte. Por cierto, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!